bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido varias semanas tocando unos temas que han sido de gran bendición para muchas personas porque hemos tocado temas de familia y lo hemos hecho desde varias perspectivas. Y la semana pasada reflexionábamos que se habla mucho de resolución de conflictos en el matrimonio, o cómo salvar tu matrimonio, o cómo resolver los problemas de pareja, o cómo reconciliarte, o cómo restaurar la relación, pero se habla muy poco del paso anterior. Se habla muy poco acerca del noviazgo y te invito a que escuches nuevamente la enseñanza de la semana pasada donde hablábamos acerca de los principios bíblicos del noviazgo. Y como puedes ver en ese video, era un tema muy largo, muy extenso, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que decir que nosotros entendimos que teníamos que hacer esto en dos partes, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablábamos la semana pasada es que se ha perdido el sentido de lo que es el noviazgo. El noviazgo para muchos es un pasatiempo, es un hobby, es algo que se toma muy a la ligera, pero el noviazgo debe ser un paso previo al matrimonio. Me acompaña mi esposa Aide, estamos muy contentos con el Señor porque hemos podido ejercer el ministerio juntos y hemos podido llevar estas enseñanzas los dos. Amén. Bendiciones, mis amados. El Señor me les bendiga grandemente en esta mañana y me alegra verles aquí nuevamente a través de estos medios. Fíjense, la semana pasada conversamos, por ejemplo, acerca de Sansón. Sansón era un hombre que tenía un llamado y un propósito de parte del Señor. Fue una bendición, un milagro, fue uno de los jueces de la nación de Israel, pero Sansón tenía un problema, una debilidad con las mujeres y por alguna razón, por esa misma desviación que había en su corazón, en su carácter, entonces él no buscaba las mujeres dentro de la nación de Israel, violando uno de los principios o de los mandamientos de Dios, sino que él le dijo a su padre: quiero que me busquen una esposa que me gustó dentro del pueblo filisteo. Y sus mismos padres le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si hay tantas mujeres hermosas dentro de nuestro pueblo, ¿cómo es eso de que tú te vas a buscar una de los filisteos? Dijo: no hagas eso. Pero Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Y yo estoy convencido y estamos seguros de que tú tienes que sentir una atracción por la persona, tú tienes que sentir un agrado, un gusto por la persona, pero el amor no puede ser irracional. El matrimonio no puede ser una decisión irracional. No te puedes dejar llevar solamente por las apariencias, porque con el tiempo las cosas cambian. Así es. Entonces veíamos el versículo que está en Proverbios 22:1, que dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata la buena reputación. Ese versículo también lo tocamos la semana pasada, hablando acerca de que más que el hecho que la persona de repente tenga muchas riquezas acumuladas o muchas posesiones que de repente son hasta una herencia, es ver realmente su fama, su reputación, cómo esa persona se conduce, cómo es su madurez, su parte ya personal fuera de esas cosas, porque esas cosas van y vienen, pero realmente el carácter y lo trabajador, emprendedor que sea la persona es algo que forma parte de sí. Y definitivamente este mundo hace las cosas al revés. Con respecto a ese pasaje que mi esposa les estaba comentando, vemos como los cantantes famosos, los deportistas famosos, actrices o actores famosos tienen mucha riqueza, tienen mucho reconocimiento, pero tienen mala fama. Han tenido cualquier cantidad de parejas, se han casado y divorciado no sé cuántas veces, han cometido adulterio abiertamente, pero aún así tienen un desfile de personas, de hombres y de mujeres que desearían pasar un buen tiempo con ellos, y algunos hasta se engañan a sí mismos pensando: conmigo será diferente. No va a ser diferente, porque vale más la buena fama que las muchas riquezas. Y este mundo está muy pendiente de las cosas materiales y muy poco del carácter y muy poco de los valores acerca de la persona. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Eso incluye también quién va a ser nuestro esposo, quién va a ser nuestra esposa. Eso incluye nuestras amistades, nuestras relaciones. Tenemos que tener a Dios de primero. Si alguien me aleja del Señor,
no es conveniente. Si alguien me aparta del propósito de Dios, definitivamente no es conveniente. Hay un versículo que dice que todo me conviene, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y tenemos que evaluar más las cosas en función a la conveniencia, si algo me acerca al propósito de Dios o si algo me aleja a los propósitos del Señor. También tenemos acá como base bíblica Salmos 37:4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces el primer principio básicamente es, y por eso uno de los mandamientos es, el primer y gran mandamiento es: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, una vez que tú aprendes a amar primeramente a Dios y tú sabes que tu pareja o la persona que te gusta, o la persona con la que tú te ves a futuro, tiene un amor genuino primeramente y se deleita en Dios, Dios concede los anhelos del corazón, esos anhelos de quién es esa persona con la que tú quieres formar familia, esos anhelos de cómo quieres tú que sea tu familia, cómo te ves tú a futuro. Entonces el primero es primeramente busca a Dios, ámalo, deleítate en Él. Ahí también Dios te va a enseñar a cómo amarte a ti mismo y luego tú estás listo para poder amar a otro. Así es. Cantares 2:7 dice: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Esto es sumamente importante. La Biblia dice claramente que todo tiene su tiempo. Entonces muchas veces estamos desesperados, estamos apurados. Vemos jovencitos que están entrando a la etapa de desarrollo, a la etapa de la adolescencia con 14, 15 años, ya involucrados en relaciones de noviazgo con otra pareja, con otra persona. Entonces no es el tiempo apropiado, es demasiado rápido, es demasiado apurado y eso trae sus consecuencias. Vas a herir tu corazón, vas a tener experiencias traumáticas, puedes tener un embarazo no deseado, que es un problema mucho más grave de lo que se habla, puedes adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Hace poco estábamos en una conversación con unos amigos y nos contaban que en la escuela de sus hijas, ya las muchachitas que iban a entrar a la parte final del high school, del liceo, ya habían tomado la decisión de tener relaciones sexuales con sus novios apenas entraban al siguiente grado escolar. Estamos hablando de muchachas igual, como te dije, con 14, 15 años. Ese no es el tiempo ni el momento para eso. Todo tiene su tiempo, hay que esperar hasta el momento apropiado. Génesis 29:20 dice: así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Entonces seguimos con este punto acerca del tiempo. En esa época sabemos este pasaje cuando Jacob se enamoró perdidamente a primera vista de Raquel, porque fue un amor a primera vista. Él solamente la vio e inmediatamente sintió que esa era la mujer para él. Sin embargo, el hecho de que él ya en ese momento sabía que era la persona con la que él anhelaba o deseaba estar por el resto de su vida, que fue amor a primera vista, él tuvo que trabajar 7 años, eso fue en esta época, no estamos hablando de que ahora en este momento debas esperar tanto tiempo, pero sin embargo, te traemos este pasaje para hacerte entender que es importante el tiempo de conocernos, es necesario tener la paciencia y fíjense que al final dice, pero que su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. A pesar de que fueron esos 7 años, él aprendió a amarla tanto, aparte de ese amor a primera vista, en todos esos años, que no se le hizo una carga pesada esperar todo ese tiempo por ella. Primera de Corintios 13 es un capítulo espectacular que habla acerca del amor. Dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En el noviazgo es un buen momento para detectar la forma de ser y de actuar de una persona. Muchas veces hemos estado dando consejería y le preguntamos a las personas que si cuando eran novios ocurrieron esas cosas, si ocurrieron los celos,
si ocurrió algún tipo de agresividad, si de repente una persona tosca o áspera o era una persona iracunda. Y lamentablemente mucha gente nos ha dicho que sí vieron algunas cosas, que sus padres se lo dijeron, que otras personas, sus pastores le dijeron que tuviera cuidado con él, pero muchas veces cuando estamos enamorados, como que se nos nubla la visión y dejamos de ver y justificamos todas las cosas. Justificamos todas las cosas que son malas, justificamos los celos, o justificamos las palabras rudas, las palabras agresivas, justificamos los desplantes, porque estamos ilusionados o enamorados de esa persona. Y una de las razones por las cuales muchas veces la gente soporta todo eso es porque te involucran sexualmente estando dentro del noviazgo. Y cuando ya tú te involucras sexualmente, no solamente lo haces físicamente, lo haces emocionalmente, te unes con esa persona, te ligas a esa persona. Y como ya entregaste tu corazón, como ya entregaste tu cuerpo, ya te sientes comprometido, te da temor alejarte de esa persona, se hace más difícil que te alejes de esa persona, a pesar de todas las señales y a pesar de todas las advertencias que ya tuviste y que otras personas te están diciendo. Sí, inclusive, no sé si lo has podido ver por las redes sociales, hay algunos reels, algunos videos entonces donde muestra a personas en el día de su boda, entonces las reacciones. En ese momento, saben que cuando en el momento de la boda y tanto en el momento de la fiesta, pues hay fotos, videos por todas partes, todo el mundo está grabando cosas y tomando fotos, entonces es fácil captar todos esos momentos y todos esos detalles. Hay algunos reels donde, por ejemplo, muestran cómo en el momento de que están cortando el pastel de bodas, entonces, por ejemplo, el esposo le parece muy gracioso y le empuja la cabeza a la novia al pastel de boda o agarra la crema del pastel y se la pone en la cara. Entonces, claro, se ve la reacción de la novia así como jajaja, riéndose porque, ok, así no voy a hacer un show bonito delante de todo el mundo, pero ¿cuántas horas pasó esa novia maquillándose, preparándose para ese momento especial? ¿Cuánto costó ese pastel de bodas hermoso para que vengas a arruinar el momento de esa forma? Y en ese momento lo más seguro es que para él fue un juego, porque debe haber, o sea, tiene que haber habido señales antes de que esa persona tenía juegos pesados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no se conversó a tiempo. O sea, te aseguro que esa novia jamás pensó que ese hombre en ese momento le iba a salir con una cosa de ese en el día más especial de su vida. Entonces, esas son lo que nosotros decimos, las advertencias, las banderas rojas, los red flags, que tú tienes que ver en el noviazgo para que tú te des cuenta los problemas que tú vas a tener más adelante. Un joven se acerca a un pastor y le dice: pastor, yo quiero hacer todo conforme a lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la forma bíblica de escoger esposa? Y el pastor se le queda mirando y se queda reflexionando y le dice: la forma bíblica de escoger una esposa es que los padres escogen las esposas para sus hijos. Entonces este joven se le queda mirando al pastor y le dice: hey, no habrá otra forma que no sea tan bíblica de escoger esposa, porque muchas veces las cosas son a conveniencia. Y si bien es una decisión personal, nosotros debemos entender que nuestros padres muchas veces van a ser nuestros mejores consejeros, que nuestros padres quieren y desean lo mejor para nosotros y que debemos casarnos no para agradar a nuestros padres, pero sí con la bendición de nuestro Padre. En Génesis 24 tenemos un gran ejemplo de cómo, o de algunos factores o de algunas verdades, realidades o principios que debemos encontrar tanto en el hombre como en la mujer para escoger con quién casarnos. Llega un momento donde Abraham tenía una promesa, que tenía un pacto con Dios, entiende que ya había llegado la hora de que su hijo Isaac se casara y le encomienda a su siervo a su siervo Eliezer, la tarea de ir a su pueblo, de ir a su tierra y de escogerle una esposa a su hijo Isaac. Una de las cosas que entendía Abraham y que lo dice la Biblia claramente es que no te debes unir en yugo desigual con el incrédulo. Tú tienes que casarte con una persona que tenga la misma fe en Jesucristo. Tú tienes que casarte con una persona que tenga amor y temor hacia el Señor. Tú tienes que casarse con una persona que crea en la palabra de Dios como el manual de vida, como el instructivo de vida y como la forma como se deben solucionar las cosas. Todo está en la palabra. Entonces, Abraham le encomienda a su siervo que por favor vaya a su tierra y le escoja una esposa de entre sus parientes a su hijo
Isaac. Y nos vamos directamente en Génesis 24, capítulo 15 en adelante. Dice que este siervo Eleazar dice: entonces, antes de terminar su oración, vio a una mujer llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada. Hay varios principios que queremos destacar de esta palabra. Número 1 dice: antes de terminar su oración, tú debes orar al Señor por quién va a ser tu esposa, por quién va a ser tu esposo. Dios se mete en... Yo he escuchado cosas como que hay cosas en las que Dios no se mete. Cada quien escoge el esposo o la esposa que mejor le parezca. Y eso no es así. Dios se mete en todos nuestros asuntos. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, nosotros se la rendimos completamente. Cuando le rendimos y le damos el control de nuestra vida, se la damos completamente. Y la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida es con quién te vas a casar. Entonces dice que antes de terminar su oración, lo primero es que debe haber oración. Debe haber oración y preguntarle a Dios, y Dios te va a dar una respuesta. Dios te va a confirmar si esa es la persona, y también Dios te va a confirmar si esa no es la persona. Y como lo dijimos la semana pasada, el noviazgo es un paso previo al matrimonio, pero no necesariamente debe terminar en matrimonio. Si tú llegas a tener una confirmación, llegas a tener la certeza de que eso no va a terminar en matrimonio, lo mejor es terminarlo lo antes posible. Lo mejor es dejar ese asunto lo antes posible. Dice que salía con un cántaro al hombro. Era una muchacha trabajadora, era una muchacha que tenía responsabilidad, era una muchacha que estaba haciendo algo. Eso era un trabajo, era una responsabilidad. No estaba solamente haraganeando, no estaba solamente sin hacer nada porque su papá tenía dinero, no estaba solamente pendiente de lo físico o de las cosas materiales. Dice que tenía un cántaro al hombro. Era lo que algunas muchachas vírgenes hacían: iban a un pozo, lo llenaban de agua y lo suplían eso para la casa. Dice que era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. La Biblia habla mucho de la familia. La Biblia enseña acerca de la familia y se habla mucho de que este era el hijo de aquel o esta era la hija de fulano o de fulana. La familia es sumamente importante. Tú tienes que conocer la familia, porque aunque tú vas a formar una nueva familia, el hombre trae una parte de su familia, la mujer trae una parte de su familia y los dos arman una nueva familia, con lo bueno y con lo malo. Es muy importante conocer la familia de la otra persona. Dice que Rebeca era muy hermosa. Y nosotros, y sobre todo los cristianos, tenemos la tendencia a espiritualizarlo todo. La hermana canta muy bonito, entonces nosotros nos enamoramos de la voz de la hermana. O el hermano es un pastor y nos enamoramos del pastorado del hermano. Tú tienes que sentir una atracción física por la persona. Si bien no lo es todo, es algo importante. No podemos llevar todo solamente a un plano espiritual. Dice que Rebeca era muy hermosa, era una muchacha atractiva, y después dice que tenía la edad suficiente o necesaria para estar casada. Y cuando hablamos de la edad suficiente o el momento adecuado para estar casado, no estamos hablando de una edad cronológica, estamos hablando de un estado emocional, de un estado espiritual, y estamos hablando también de un momento de nuestras vidas. Unos jóvenes de 14 o de 15 años no están preparados para estar casados, no deberían estar involucrados en una relación de noviazgo. Por ejemplo, yo me casé a los 35 años. Para mí fue la edad suficiente o la edad necesaria para estar casado. ¿Por qué? Porque conocí al Señor a los 28 años, y durante esos primeros 28 años de vida, mi vida fue un desastre. Fue una vida muy inestable, fue una vida sin propósito, fue una vida sin conocer de la palabra del Señor, fue una vida que no iba por un muy mal camino. La mayoría de nosotros conocimos al Señor en medios de crisis, de problemas, de necesidades, de una vida accidentada, de una vida llena de altos y bajos. Y luego conozco al Señor a los 28 años y pasan 7 años más. La Biblia habla del número 7. Es un caso particular, personal, pero fue el tiempo que Dios trabajó sanando mi corazón, restaurando mi vida,
dándome propósito, sanando las heridas, mejorando, sanando mis relaciones familiares, para que luego, fue un tiempo donde aprendí a decir que no a la tentación sexual, fue un tiempo donde aprendí a decir que no a ciertos hábitos, fue un tiempo donde Dios rompió con ciertas adicciones. Entonces esto cambia en función a cada persona, pero sí dice la Biblia claramente que hay una edad suficiente o una edad correcta para estar casado, y eso es sumamente importante. Una persona que ni siquiera ha terminado la escuela o ni siquiera sabe hacia dónde va su vida, que no entiende los propósitos de parte del Señor, que andan como perdidos, no están en el momento de estar casados. Hemos visto a lo largo de estos 22 años muchísima gente que se ha casado por las razones equivocadas. Recuerdo una joven, hija de unos líderes de la iglesia, que esta muchacha ya había dicho claramente, porque se lo había comentado a hermanos, hermanas de la iglesia: apenas cumpla los 18 años me caso, porque estoy desesperada, obstinada de mi casa, y estoy desesperada por irme de mi casa. Y lo hizo. A los 18 años se casó con el primero que se le atravesó por el camino y logró salir de su casa, pero obviamente ese matrimonio fue un fracaso. Entonces ya Rebeca tenía la edad suficiente para estar casada. Entonces sigue el versículo diciendo: pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo: por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Aquí hay un punto muy importante, una cualidad que tenía esta mujer, que tenía Rebeca, que este siervo que tenía esa encomienda tan difícil, era una persona tan de confianza para Abraham, que tenía esa responsabilidad, esa carga sobre sus hombros. En el momento que él oró, él puso esa condición, vamos a decir, o esa condición a Dios para que le confirmara quién era la persona correcta. Y en este caso, esa condición justamente era esta: que le diera de beber agua, que le iba a pedir agua y que ella accediera a darle esta agua de beber. Entonces, quiere decir que esta era una mujer que era servicial, que era hospitalaria, y aparte, no nada más, iba más allá. Ella daba la milla extra. Él solamente le pidió agua para él, pero ella fue más allá y también le dijo: también le sacaré agua a sus camellos y le daré de beber hasta que se sacien. Entiéndase que esta era una persona completamente desconocida para ella. Ella no tenía la obligación de hacerlo. Sin embargo, ahí se puede ver el corazón servicial de hospitalidad que ya esta mujer demostró. Y no era cualquier cosa. Se dice que un camello bebe por lo menos 100 litros de agua, y él tenía varios camellos. Esa muchacha, esa joven, duró horas haciendo y prestando ese servicio. Dice que así de inmediato. Era una mujer activa, era una mujer proactiva, era una joven servicial, como dice mi esposa. Era una joven que daba la milla extra, como dice la palabra. Dice que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para sacar agua para todos los camellos. No para uno, no para dos, sino para todos. Recuérdate que era un hombre rico, venía con una gran caravana. Ella no sabía que venía, ella no tenía ningún interés personal, ella no sabía lo que le venía más adelante, no sabía absolutamente nada de la encomienda que tenía este siervo. Dice que el siervo, el 21, dice: el siervo le observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. Y luego le pregunta: ¿de quién es hija? Usted, le preguntó, y dígame por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Entonces le pregunta nuevamente: ¿de quién es hija usted? ¿De quién eres hija? O sea, ¿cuál es tu familia? ¿Cuál es tu entorno? ¿De dónde vienes? Qué importante es estudiar y comprender el entorno familiar de esa persona que estamos considerando como nuestra futura esposa o nuestro futuro esposo, porque lamentablemente, o debemos estar advertidos, que nosotros tenemos la tendencia a repetir patrones o maldiciones generacionales. Los hijos de padres divorciados tienen la tendencia a divorciarse. Los hijos de padres violentos tienen la tendencia a ser violentos. Los hombres que no conocieron o mujeres que no conocieron la figura paterna, es gente que le cuesta tener una relación
personal con el Señor, porque cuando le hablamos de padre espiritual, ese término le suena muy vacío. Gente que viene de familias alcohólicas o gente que viene de familias con algún tipo de enfermedad, debemos conocer muy bien el entorno familiar de esa persona para saber a qué nos vamos a enfrentar y no tirarnos a ciegas como hace mucha gente. Conozco gente que se casó a los 3 meses de haberse conocido y eso fue un desastre. Conozco gente que se casó a los 6 meses de haberse conocido y eso fue un desastre porque no se detuvieron a ver el entorno donde venía esa persona. Y ella le pide un lugar para hospedarse esa noche. Sigue el versículo diciendo, soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Nacor y Milca. Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo. Abraham dijo, el Señor me ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Fíjate, lo hizo otra vez. Lo hizo nuevamente. Definitivamente era una joven que daba la milla extra, era una joven hospitalaria, generosa, de buen corazón. Esta joven era hermosa, lo dice la Biblia, y la Biblia muchas veces minimiza ese tipo de cosas, pero aquí lo dice que era hermosa, o sea que era realmente hermosa, pero también te habla de que era una joven trabajadora, emprendedora, hospitalaria, era una persona servicial, porque todo eso tú lo vas a traer a tu casa, todo eso lo vas a traer a tu nueva familia, a la familia que estás construyendo con tu pareja, con la otra persona. La Biblia dice claramente, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. O sea, tú abandonas tu familia, tus padres, la familia donde vienes para crear una nueva, y los dos traen un montón de ingredientes para construir, para formar una nueva familia. Entonces este hombre le pide que si tiene un lugar para quedarse, le dice, sí, tengo un lugar para que se queden, también tengo alimento para los camellos. Nuevamente ella va mucho más allá y mira lo que dice este hombre, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo, el Señor me ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Cada vez que tú ores al Señor, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar si esa es la persona con la que te vas a casar, con la que te deberías casar. Y eso funciona para los que nunca han estado casados, pero esto también funciona para los que ya se divorciaron, para los que fracasaron en alguna relación anterior. Dios puede guiar tus pasos de aquí en adelante. La Biblia dice claramente que el Señor endereza los pasos del hombre, y quizás tú has estado, como decía mi abuela, del timbo al tambo, dando vuelta, peregrinando en un desierto y no sabes hacia dónde tu vida. Cuando tú le pidas dirección al Señor, Dios te va a guiar y Dios te va a sorprender. Seguimos con el mismo versículo que estamos. Dice, entonces Betuel y Labán respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces aquí vemos, esas eran costumbres de la época, no estamos diciendo que actualmente se haga de esa manera, pero sí hay principios aquí importantes que podemos traer a la actualidad, y uno de ellos es, por supuesto, que hubo consenso de la familia. Es importante, eso también es una advertencia, cuando si tus padres, que son las personas que más te aman en el mundo, ya te están diciendo, mira, no me gusta esa persona para ti, estoy viendo algo que no está bien, haz caso. No quiere decir que te vas a ir a la primera, de repente eso simplemente es una advertencia y tú puedes ir a tu pastor, puedes ir a otras personas que sepan aconsejarte de sabiduría, que también te confirmen lo que tus padres están viendo. Pero fíjense que aquí hubo consenso de la familia, se hicieron las cosas en orden y se hicieron como lo requería para esa época la costumbre, que era los padres, eran los que en este caso buscaban esposo y esposa para sus hijas. Hubo el acuerdo. Tanto el siervo como en este caso el padre de Rebeca se dieron cuenta de que Dios estaba involucrado en el asunto, porque dice, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no vamos a pelear contra eso.
Entonces llamaron a la muchacha, aun cuando eso no era tampoco una costumbre de la época, y sin embargo, fíjense cómo lo hicieron en esa época. Si ella no quisiera, si era así, si los padres lo decían. Sin embargo, este hombre va más allá y llama a la muchacha Rebeca y le consulta si ella quiere ir. Y esta mujer, no una mujer indecisa, también segura de sí misma, y definitivamente también una mujer de oración, porque si ella ya dice la Biblia al principio que estaba en la edad para casarse, quiere decir que ella ya está orando por su esposo. Y quiere decir que así como este siervo pidió confirmación a Dios de que enviara a la persona correcta, ya también está orando por eso. Y simplemente en el momento que llegó la persona correcta, tomó la decisión, fue decidida, y porque ya había orado de antemano y dijo, sí, iré. Sí, qué importante es este punto, porque tú no te puedes casar para complacer a las otras personas, es tu decisión. Pero si quieres un buen consejo, no te cases en contra de la voluntad de todo el mundo. Muchas veces justificamos los errores de la otra persona y muchas veces lo tapamos con excusas. No es que todos le tienen idea, no es que ustedes no lo conocen como yo, no es que él es un buen muchacho, no, bueno, él no trabaja, él no ha estudiado, pero él es un buen muchacho, es una buena persona, él me habla muy lindo. La Biblia dice que no te quedes nada más en palabras. Entonces no te puedes casar para complacer a tus padres, pero por favor escucha el consejo de tus padres. No te cases en contra de la voluntad de tus padres o de tus pastores o de tus mentores, porque hay gente que puede ver cosas que tú no puedes ver. A la final es tu decisión. A la final es tu decisión y tú vas a llevar y tú vas a cargar con las consecuencias buenas, positivas y negativas de esa decisión. Los mismos padres dijeron, preguntémosle a ella a ver qué le parece. Es tu decisión, nadie te obliga a casarte. Por supuesto que no deberías casarte obligado con ninguna persona, pero muchas veces la gente se involucra sexualmente antes del matrimonio, la gente queda embarazada y entonces te casas por la necesidad, como decíamos en criollo, de tapar la falla o por el qué dirán o porque bueno, ya estamos metidos en este asunto. Eso es tapar un error con otro error. Estadísticas dicen que el 75% de las personas que se casan embarazados en 15 años ya están divorciados. 15 años luchando para mantener más o menos allí, tapar la falla y luchando en contra de algo. Pero la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces es preferible sembrar una buena semilla al principio y tener una buena semilla al final que sembrar una mala semilla y tener una pésima cosecha al final de tus días. Y lo otro que quiero profundizar, que comentaba mi esposa, es acerca de la seguridad o la duda. Si tú no estás seguro o segura de la decisión que vas a tomar, no te cases, porque eso no tiene vuelta atrás. Después que tú haces un pacto delante del Señor, nadie, solamente la muerte los puede separar. Y hay muchos que viven deseando la muerte, a ver si ese tormento se acaba, porque muchos se casaron con duda, se arrepintieron de repente unos días antes. Y si tú estás viendo que la otra persona no está segura, si tú estás viendo que la otra persona no te ama, si tú estás viendo que la otra persona no está muy convencida de casarse contigo, el mejor consejo que te puedo dar es no te cases. A veces insistimos, yo voy a amar por los dos, yo me voy a esforzar para que ella me ame, yo me voy a esforzar para que él me ame, yo me voy a esforzar para que esto funcione, y luego de 10, 15 o no sé cuántos años ya están desgastados, ya están heridos, ya no se soportan. ¿Por qué? Porque había duda e inseguridad antes del matrimonio. En el matrimonio nosotros cosechamos lo que hemos sembrado en el noviazgo y hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos en la palabra. Sigo con el capítulo que estábamos leyendo. Dice, sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Qué importante es que tú salgas de tu casa con la bendición de tu padre y con la bendición de tu familia.
No hay nada que tenga más poder que esto. Muchas veces creemos, bueno, más importante es salir de tu casa con los millones, con las riquezas. Mire, no hay nada más importante que tú lleves la bendición, una promesa y una palabra, porque así tal cual como ellos lo declararon, así sucedió en la vida de Rebeca. Así fue. Una vez estuve conversando con una mujer que aparentemente lo tenía todo. Una mujer de buen físico, una mujer con muchos títulos universitarios y una mujer con una buena posición económica. Pero esta mujer había fracasado en su matrimonio y ella me comentaba que su papá no asistió a la boda, que su papá le dijo, yo no voy a ir, yo no voy a apoyar, no apoyo esa decisión que tú tomaste, ese hombre es un patán, ese hombre es malo, es un hombre soberbio, agresivo, narcisista y tú no vas a ser feliz con ese hombre, yo no voy a ir a participar de ese asunto. Y a ella le pareció grosero, le pareció rudo de parte de su papá el hecho de que no haya asistido a su boda, pero tal como su padre se lo dijo, así fue. Ella se casó con un hombre bien parecido, se casó con un hombre profesional y se casó con un hombre millonario. Pero ese hombre la maltrató, ese hombre la humilló, ese hombre la golpeó, ese hombre cometió adulterio muchas veces, ese hombre se burlaba de ella, ese hombre era sarcástico en contra de ella, ese hombre le hirió su autoestima, así como hirió su físico, hirió su autoestima y a la final, algunos años después, no mucho, quizás unos 5 años ya estaban divorciados y ella siempre decía, mi papá me lo advirtió. Yo me molesté cuando mi papá no fue a la boda, me molesté cuando mi papá me confrontó, me molesté cuando mi papá me dijo lo que me iba a pasar. Y como le acaba de decir mi esposa, qué importante es casarte con la bendición de tus padres, con la bendición de tus pastores, con la bendición de tus mentores, con la bendición de los líderes, de la gente que te enseñe. Todos nosotros necesitamos a alguien que nos instruya, que nos enseñe, porque si hay una decisión bien importante en nuestra vida, la más importante es con quién nos vamos a casar. Y Rebeca recibió una gran bendición de parte de sus padres, de sus familiares y todo lo que le profetizaron y todas esas bendiciones se cumplieron. Proverbio 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que te hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Muchas veces la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. El corazón nuestro es engañoso, se deja llevar mucho por las emociones, por las atracciones, se deja llevar por el buen juicio cuando muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios. Dice claramente el proverbio, no dependas de tu propio entendimiento. Tú necesitas ayuda, tú necesitas gente que te dé sabiduría, que te dé consejo, que muchas veces te diga cosas que tú no quieres escuchar, porque muchas veces nos encanta escuchar al que nos dice que a todo que sí, el que nos aplaude las malas decisiones, el que nos sigue la corriente, el que sabe que algo es malo pero no le importa porque es tú. Algunos dirían mi amigo, mi pana o mi compinche. Mucho cuidado con esas personas. La Biblia habla de un hombre llamado Roboam que necesitaba tomar una decisión, no sabía qué hacer y entonces pide el consejo. Él era nada más y nada menos que el hijo de Salomón, el hombre más sabio que existía sobre la tierra. Y aún Salomón, con toda su sabiduría, tenía consejero. Y la Biblia dice que ninguno antes como Salomón y ninguno después como Salomón que tuviera tanta sabiduría. Salomón tenía consejero. Mi amado, mi amada, si Salomón tenía consejeros, tú y yo necesitamos consejeros en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos el consejo pastoral, el consejo de nuestros padres y el consejo conforme a lo que dice la palabra. No confíes en tu inteligencia, no confíes en tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que Roboam entonces escucha, pide el consejo de estos ancianos que habían servido con su padre Salomón. Pero se le ocurre la genial idea también de pedirle consejo a sus amigos, a los jóvenes, a los que se quedaron con él, a los que no tenían experiencia. Hay gente que le pide consejo al matrimonio a alguien que nunca ha estado casado. No tiene sentido. Hay gente que pide consejo de cómo solucionar asuntos en el matrimonio, cómo resolver problemas en el matrimonio, con una persona que tiene 3 divorcios encima. Esa no es la persona correcta. Entonces, Roboam tiene dos opciones, o seguir el consejo de los ancianos o seguir el consejo de los jóvenes. Y él desecha el consejo de los ancianos, de la gente que no tenía
intereses personales en el asunto, y él se deja llevar por el consejo de los aduladores, de los amiguitos, de los que le decían lo que él quería escuchar, y ese consejo destruyó su vida, destruyó su reino. De ahí el reino se dividió en pedazos, perdió de una vez la herencia que había recibido de su padre Salomón y de su abuelo David. Proverbios 18:22 dice la palabra: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Entonces fíjense cómo la Biblia y el mismo, hablando del mismo Salomón, los proverbios fueron escritos por él, dice que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro, y cómo hoy en día se ha tergiversado tanto ese principio a causa de todos esos errores, todos esos malos ejemplos que hemos visto. Entonces para el hombre es como más bien una afrenta que le hablen del matrimonio, y es tan mal visto el hecho del matrimonio cuando la palabra lo describe como un tesoro y que recibe favor del Señor. Y hoy por hoy entonces para muchos caballeros y inclusive hasta para muchas damas, cuando se le habla de la palabra de esposo, matrimonio, lo ven como un infierno. ¿Por qué? Bueno, porque realmente tienen los principios tergiversados a causa de los malos ejemplos y también a causa de lo que han visto de repente en sus familias, pero no han entendido que cuando lo hacemos de la forma correcta y con Dios en el medio, se convierte en la bendición más grande. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice: mejor son dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. Dios estableció el matrimonio, Dios estableció la familia, y hablamos hace rato de la edad para casarse. Llega un momento de ya la soltería te cansas, te fastidia, ya no quieres seguir en esa etapa de tu vida, ya has alcanzado metas, cosas que te proponías, ya viviste algún tipo de experiencia que más te tapa. Definitivamente dos son mejor que uno, y el matrimonio es para ayudarnos mutuamente. Yo ayudo a mi esposa, ella me ayuda a mí y queremos lograr el éxito. ¿Pero qué es éxito? El mundo tiene un concepto acerca de éxito, Dios tiene otro concepto acerca del éxito. Para el mundo el éxito son la riqueza, la fama y la fortuna. Y vemos un montón de gente que se suicida, vemos un montón de gente que se divorcia, vemos un montón de gente sin propósito, que la vida se les vuelve un fastidio, un hastío, y tienen todas las cosas materiales, todo lo que el mundo ofrece como éxito. Mucha gente que corre y corre por un camino, y cuando llegas a lo que llamas éxito es un callejón sin salida. El éxito verdadero en la vida es encontrar y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y dejar un legado, una herencia en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Dice: si uno se cae, el otro lo ayuda, pero el que está solo, ese sí que está en problemas. Todo tiene su tiempo. La importancia, aquí vamos a hablar, ya lo hemos dicho bastante durante todo el tema, la importancia de los pastores, padres y mentores. No te puedes casar para complacer a otros, pero no debes ignorar la opinión, consejos y puntos de vista de personas importantes que pueden ver lo que uno no puede. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo fracasan los planes, cuando abunda el consejo prosperan. Proverbios 11:14: sin dirección la nación fracasa, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Ya hablamos bastante acerca de ese mundo. Es malo no tomar consejo de nadie, a veces es peor seguir el consejo de las personas equivocadas. Y hablamos del caso de Roboam en Primera de Reyes 12:13. Sí, definitivamente queríamos terminar con este punto. Es muy importante tener pastores, tener líderes, tener mentores, tener gente que ya haya transitado el camino. Funciona, vemos a los que quieren ser buenos deportistas, el fútbol, el béisbol, el básquetbol o cualquier otro tipo de deporte. Todas las personas tienen un coach, un entrenador que usualmente es una persona que ya tuvo experiencia en la materia, que ya fue exitoso en la materia y que ya transitó por ese camino por el que tú quieres transitar. Pero por alguna razón, cuando se trata de cosas como el matrimonio o como el noviazgo, que es lo que nos atañe esta mañana, entonces queremos hacer las cosas solos. Nos aislamos. Cosa peligrosa es vivir aislados. Cosas peligrosas. De repente ocurren unas tragedias, suicidios mezclados con homicidios entre una pareja, gente que
hace grandes, nadie lo sabía. Parecían estar bien, tenían una cara muy sonriente delante de los demás, tapaban las fallas. Su versículo favorito es: los trapos sucios se lavan en casa. Proverbios, estás equivocado, 20:11. Y así sucesivamente, gente que vive aislada, gente que está ya sufriendo maltrato psicológico, abuso físico, abuso de fuerza, gente que está siendo maltratado y que su vida en su casa es un tormento, es una tragedia y nadie lo sabe. Cuidado con eso, es muy importante tener conexiones, no con todo el mundo. Yo no te estoy invitando, he visto gente, no entiendo cuál es el sentido de grabar un video por las redes sociales para que todo el mundo lo sepa. No sé si es narcisismo, no sé si es parte del problema, pero eso no te va a ayudar. A veces los comentarios son crueles, son despiadados. Gente que expresa de repente intenciones de suicidio y la gente le dice: hazlo, apúrate, que no me interesa ese tipo de cosas. Te estamos hablando de verdad tener una relación personal con un orientador, con un psicólogo, con un pastor, con un líder, con alguien que te pueda orientar. La iglesia está llena, está dotada de gente preparada y capacitada y dispuesta a servir y ayudar. Pero nosotros no tenemos el don de la adivinación. No podemos adivinar todo lo que pueda pasar puertas adentro. Podemos discernir algunas cosas, pero es importante que tú procures abrirte con la persona correcta. Y cuando digo la persona correcta, como te dije hace rato, con una persona que tenga conocimiento de la palabra y que tenga la madurez para abordar ese tema contigo. Y quiero que oremos. Quiero que oremos porque si hay una decisión importante en la vida es con quién me voy a casar. Y este tema hemos tratado de darle un enfoque para los solteros, para los divorciados, pero aún para los casados. Y tú dirás, ¿por qué para los casados? Porque hay principios que tú puedes tomar. O tienes hijos que aconsejar, o tienes sobrinos que aconsejar. Tienes a alguien cercano en tu iglesia, en tu trabajo, que necesite consejo y dirección. Y tú puedes ser un instrumento de bendición para esas personas. Tú puedes contactarte con nosotros. Mucha gente lo ha hecho a través de las redes sociales, a través de un correo que estamos dejando. Vamos a dejarte, en este video te vamos a dar nuestro email, el email de nuestro ministerio, porque sentimos de parte del Señor en este momento extender la invitación. Obviamente no podemos hacerlo con todos, por eso necesitamos que nos escribas a nuestro email. Si tú ya tienes una relación de noviazgo que ya tú consideras que ya están en miras al matrimonio, o sea que ya es una relación estable y tú quieras ser parte de nuestro taller de prematrimonial. Tenemos un taller de prematrimonial maravilloso, es personal, es obviamente persona a persona, nosotros con la pareja. Obviamente tu pareja tiene que estar de acuerdo, los dos deben estar puestos de acuerdo con esto. Escríbenos a nuestro email la historia, o sea, sus nombres, quiénes son, de dónde vienen, vamos a decir que su historia, y obviamente su compromiso, porque es un compromiso de varias semanas. Obviamente se va a hacer a través de Zoom, de querer participar en este taller prematrimonial. Así es, oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana y gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es como una lámpara en nuestro camino. Tu palabra nos da guía, nos da dirección. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas. Te pido por todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Te pido que los dirijas, que les muestres el camino que deben seguir, que abras nuevas puertas, Señor, que pongas a las personas, a los pastores, a los mentores, a los consejeros cristianos, Señor, a los psicólogos cristianos, Señor, que los puedan ayudar y dirigir en esa decisión importante en sus vidas, Señor, porque tu palabra dice que cuando falta el consejo fracasan los planes y cuando abunda el consejo prosperan. Enséñales a buscar consejo, enséñales a buscar dirección, enséñales, Señor, que la victoria se alcanza con los muchos consejeros. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, Dios va a abrir puertas, Dios te va a dirigir y Dios te va a mostrar el camino que debes seguir. Nos vemos pronto. Estamos preparando otros temas de familia. Creemos que son los temas más importantes en este momento, que la familia está bajo ataque, que la familia está
en este momento sufriendo persecución. El plan y el diseño de Dios está siendo atacado fuertemente, pero de una cosa estamos seguros: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad.